formas de diagnóstico por imágenes y algunas patologías importantes. Como ustedes pueden ver, el intestino delgado se encuentra en la zona media, en la zona media, acá como están viendo ustedes, el intestino delgado, y como un marco está el colon. Bueno, para estudiar el intestino delgado he tenido que valerme de un control de un tránsito intestinal. Es la forma más rápida y convencional de poder estudiar el intestino delgado. ¿Qué estudiamos en el intestino delgado? Varios elementos. Por decir, este es un control que más o menos ya el tránsito, porque el tránsito intestinal se toma por vía oral, unos 250 centímetros cúbicos, y se espera que llegue al colon, ¿no es cierto? Entonces podemos ver las diferentes estructuras del intestino delgado. Primero, tiene más o menos una longitud de 3 a 5 metros. Su diámetro puede llegar un calibre, ¿no? Puede llegar hasta 3 centímetros, pero hay zonas, por ejemplo en el Y1 puede llegar inclusive a 4 centímetros. Otra, para estudiar los pliegues, porque una parte del intestino delgado son los pliegues mucosos o válvulas conniveentes. Miren estas líneas transversales negritas que están entre dos franjas blancas. Esa negrita son las válvulas connivencia. Normalmente no debe ser más de 2 milímetros. Otra forma es la pared. Ese es en cuanto a la pliegue. Para estudiar la pared del intestino, generalmente buscamos una zona donde sea una asa paralela a la otra asa. Entonces, mire, entre esta asa y esta otra asa hay una línea negrita. Esa representa la pared del intestino delgado. Y máximo debe ser 2 milímetros. 2 milímetros. Ustedes ven esto emplumado que tiene el aspecto de un tránsito, ¿no?, del intestino delgado. El aspecto emplumado se debe más que nada a las válvulas connivencias. Ahora, tenemos que localizar las diferentes porciones del intestino delgado. ¿Cómo? Entonces vamos a ver que si esto es la zona proximal, o sea, en el cuadrante super externo, generalmente representa al yeyuno. En la zona media, una zona media un poco hacia la derecha, eso va a representar las partes distales del yeyuno y proximales del ilio. Y la parte de abajo, de todas maneras, solamente son asas iliales. Otra cosa que hay que decirle, todas estos pliegues mucosos, que también es válvula mucosa, están por encima, se encuentran las velocidades intestinales, más o menos esa velocidad mide entre 0,5 a 1 milímetro, y se dice más o menos por cada milímetro cuadrado de mucosa, aproximadamente hay entre 30 a 40 velocidades intestinales. Acá tenemos las diferentes partes de la pared del intestino, como les decía. Miren, la parte de la mucosa, con la muculares mucosae, y miren, por encima de la mucosa tienen estas vellosidades. Estas vellosidades, como tienen ustedes, son sus capilares venosos, arteriales, y en la base, entre estas vellosidades tenemos las glándulas del Lieberkühn o glándulas intestinales, ¿no? Después viene la capa submucosa, la mucular, ¿no?, y la última, la serosa. Este es otro estudio de tránsito intestinal, como ustedes están viendo. Usted tiene que entender que estas asas son fácilmente desplazables, o sea, si uno las comprime, las asas se desplazan, no deben quedarse rígidas en un solo lado, son depresibles. Otra parte del intestino delgado, hay que hacer énfasis, es en el duodeno. Como ustedes ven, el duodeno, acá lo tienen, ustedes tienen en forma de C, ¿no? Tiene 4 porciones que ustedes ven a ver. La primera porción, que es el bulbo, las
2 centímetros proximales son intraperitoneales. El resto del marco duodenal es retroperitoneal. No tiene mesenterio y es fijo. Está fijo, ¿no? La segunda porción es descendente, está enmarcando, mire la cabeza del páncreas. Ustedes saben que acá llega el colédoco, los conductos pancreáticos, el santorine. La tercera porción transversal que se encuentra entre los vasos mesentéricos superiores y la aorta, ¿no? Y la última porción, la cuarta porción, es la ascendente, que termina en el ángulo duodeno y ayunal. Bueno, eso lo hemos dicho, ¿no? Esto para que tienen idea cómo se ve el marco duodenal. Mira, este es un tránsito intestinal, se le dio contraste, este es el estómago, acá está el bulbo, miren, el bulbo, la primera porción, la segunda porción, la tercera porción y la cuarta que no se ve, ¿no? Este es el marco duodenal, ese es normal. Las técnicas, o sea, para estudiar el intestino delgado me varían de varias técnicas. Una de las técnicas es la radiografía simple de abdomen, pero la radiografía simple de abdomen, la única información que nos puede dar es más que nada en procesos obstructivos, un hilo obstructivo, ¿no? O hilo mecánico, como se le dice, ¿no? Y la otra técnica sería el tránsito intestinal, que ya le estaba enseñando esos controles para decirles la anatomía. Pero el tránsito, ¿qué consiste? El paciente viene en la mañana en ayunas, se le hace ingerir vario oral, más o menos 250 centímetros cúbicos. En el cúbito sale a la camilla y se le toman radiografías de 30 a la hora, 2, 3, 5 horas, de acuerdo al caso. ¿Cuándo termina un tránsito? Cuando el contraste del vario, uno va controlando, ¿no es cierto? Termina cuando ya el vario está en el ciego, ahí terminó el tránsito intestinal. El tiempo que dura este tránsito es aproximadamente entre 1 y 5 horas. Y con grandes variaciones. ¿Por qué? Porque en niños puede ser más lenta, demora mucho más, pero normalmente es el promedio podría decir entre 3 a 5 horas, ¿no? Esto ya lo hemos dicho, ¿ya? Este es otro estudio de tránsito. Ahí se pueden ver las diferentes partes del intestino delgado. Es un control de tránsito. Un tránsito intestinal, acuérdense, cuando se puede incluir varias placas, ¿no? Hasta que llegue al ciego. Otro estudio para estudiar el intestino delgado también se llama el enema del intestino delgado, o por doble contraste, o enteroclisis. ¿En qué consiste esto? Se le hace al paciente una sonda nasogástrica de tal forma de que el extremo distal de la sonda llegue a la unión duodeno y ayunal. Luego estando acá la sonda y una jeringa se llena vario, pero tiene que caer solo, no hay expresión, solo por gravedad tiene que, en una columna interrumpida de vario, tiene que pasar el contraste por la sonda y llegar al intestino. ¿No? Y luego se le completa con agua para que se extenga más y se haga un doble contraste. Y salen bolitas así, van a ver ustedes. ¿Ves? Y se puede ver con mejor detalle los pliegues, miren los pliegues, puede verse las paredes en lo negrito, los pliegues son lo negrito. Miren acá, este es el mayor aumento, todo lo negrito, ustedes saben que son los pliegues, entre negrito y negrito hay las franjas blancas, ¿no? Ese es el valle por donde está el vario, ¿no es cierto? Entre vario, entonces por ahí, y este es el pliegue, ¿no? Que dije como no debe ser más de 2 milímetros. Hay otro aumento acá, paralelo a esta asa más o menos, y lo negrito es la pared, no más de 2 milímetros. Otra técnica que tenemos, miren, la tomografía computarizada, en este caso un ejemplo, miren, solamente la tomografía más que nada nos va a servir para ver el estadiaje, ¿no?
el estadiaje, cuando hay un cáncer de intestino delgado. Además, además de estudiar la luz, estudiamos también la pared del intestino, y por fuera del intestino, donde está el mesenterio del peritoneo, todo eso, ¿no? Entonces, estamos viendo acá, miren, si comparan ven las otras asas, miren acá tenemos como una luz disminuida, y acá hay una franja, miren, una franja hipodensa, miren, hipodensa. Entonces, ¿qué significa? Que acá hay un engrosamiento de los pliegues mucosos, simplemente la pared en la enfermedad de Crohn. La medicina nuclear es útil, sobre todo para estudiar otra de las patologías congénitas del intestino delgado, es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel con tecnesio 99 pertecnetato nos sirve bastante para poder hacer el diagnóstico de divertículo de Meckel. También nos sirve en sangrados en la luz intestinal. La arteriografía se utiliza, también se puede utilizar en la demostración del punto sangrante y en casos de una isquemia mesentérica aguda. La ecografía, ustedes saben que muy bueno para hacer masas inflamatorias o tumorales. Inclusive uno, si la paciente tiene pocos gases, ¿no? Con la ecografía puedo ver el espesor de la pared de una asa intestinal, sobre todo el espesor de la pared. Los pliegues no tanto, pero el espesor más que nada. Y solo, ¿no? Se estudia solo que no tenga muchos gases y ya podemos hacer la ecografía muy bien. Otro de los temas que me toca es la radiografía simple de abdomen. En esta placa voy a hablar sobre la radiografía simple de abdomen. Para que sea un buen examen, una radiografía simple, una buena radiografía, tiene que abarcar ambos semidiafragmas y también el pubis, de todas maneras. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está de pie, usted por debajo de los semidiafragmas van a ver aire, o sea, neumoperitoneo. Y también de pie van a ver los niveles hidroaéreos. La radiografía simple hay que estudiar varios elementos. En un principio, o sea, cuando toma una radiografía de un paciente, por ejemplo, traumatizado, le toma una radiografía de simple abdomen, tiene que ver primero el hueso, ¿no? Los elementos óseos, columna, las últimas costillas. Hay que revisar cómo están los huesos de la pelvis, el pubis, ¿no? Todo eso es importante. Ese es el cuanto al óseo. Después entremos al plano intraperitoneal. En abdomen simple podemos ver, miren, la silueta hepática. El vaso no se ve mucho. Y hay que revisar cómo está el intestino, cómo están la cantidad de gases en el intestino, ¿no? Si de repente tiene un hilio por un traumatismo cerrado, de repente un hilio paralítico, un hilio, ¿no? Por el trauma, ¿no? Una vez que hayan hecho eso, hay que revisar el plano retroperitoneal. ¿Qué vemos en el retroperitoneal? Vemos las siluetas, hay que buscar las siluetas renales, cómo están. Acá se ve más o menos parcialmente, y enmascarado un poco por los gases. Otro, se ve el psoas, es bueno verlo del psoas, porque el psoas más o menos, como usted también de esta línea negrita, ese es el psoas, que se va más o menos de L2 hasta las fosas ilíacas, ¿no? De las fosas ilíacas, el borramiento de este psoas nos puede indicar muchas cosas, que ahí puede de repente haber un absceso, un urinoma, de repente el uréter se ha perforado y la orina extravasado, va a borrar el psoas. Inclusive cuando hay cuadro de apendicitis aguda, tiende a borrar también el psoas, ¿no? Y acá puede haber un hilo reflejo por la apendicitis aguda. Clasificaciones a este nivel de L1, hay que ver que puede deberse a pancreatitis crónica, que tiene con clasificaciones. A nivel del pubis, clasificaciones, podemos ver que se refiere a clasificación a nivel de la próstata. El hilo intestinal. Mire, el hilo intestinal, tenemos el hilo reflejo, que también se le dice hilo adinámico o hilo paralítico. Estos dos nombres
pueden, son sinónimos. Miren, acá el hilo reflejo es, ¿cómo hacemos diagnóstico hilo reflejo? Tenemos una radiografía simple de Domen. En un hilo reflejo, tanto las asas delgadas que están al centro, miren acá, como las asas gruesas, están dilatadas difusamente. En la posición de echado, en un hilo reflejo, todas estas burbujas del intestino parecen un damero. En la posición de aquí, no vamos a en un inicio de un hilo reflejo no vamos a encontrar niveles, o sea, en un hilo reflejo no debe haber niveles hidroaéreos, por lo menos al comenzar. Pero si eso no se trata, al segundo o tercer día recién se puede agregar un hilo. Pero en un principio no hay niveles hidroaéreos. En la posición de pie, en un hilo reflejo, uno puede ver que son asas como escalera, ¿no? Escaleras en caracol. Así más o menos se le ve las asas sintéticas en la posición de pie en el hilo reflejo. En cuanto al hilo mecánico, también se le dice dinámico o hilo obstructivo. Esos tres nombres son sinónimos. Y acá tenemos un ejemplo de un hilo mecánico. Miren, la posición, y para definir el nivel y la forma de la morfología y la posición del intestino delgado nos va a indicar a qué nivel está la obstrucción. Miren acá, en la parte media, alta, tenemos estas asas delgadas dilatadas, pero también están viendo que todas tienen válvulas conniventes, miren. Entonces, eso definitivamente son asas delgadas. Este paciente, abajo, si ustedes ven en la parte inferior, miren, prácticamente no hay nada de gas en colon. Entonces, ¿qué significa? Que es una obstrucción intestinal alta. No se ve el nivel aéreo porque el paciente debe estar de cúbito dorsal. Seguramente que si le ponemos de pie, vamos a ver los niveles hidroaéreos. Hilo mecánico. Para hablar de unas patologías frecuentes de intestino delgado, empezaré hablando sobre el duodeno, ¿no? El duodeno, en la primera porción, en el bulbo, es frecuente las úlceras. Miren, este es el bulbo de forma triangular. Miren cómo el canal pilórico está en posición central en la base del bulbo. Acá todavía no es excéntrico porque, miren, estos puntos blancos que están viendo ustedes acá, son varios en el nicho ulceroso, rodeados de algo negrito. Eso se debe al edema de los bordes de la úlcera. Hay uno, acá hay otro. Entonces, bueno, en este caso a mí no es mucho, ¿no? Son úlceras en el bulbo. En este caso, vemos un bulbo completamente deformado. Mire cómo ha perdido la forma triangular que tenía, lo ha perdido. Más bien ahí tiene una forma treboloide, con saculaciones. Esto es úlceras crónicas del bulbo. Por si acaso, este es el estómago, un contraste, ¿no? Acá está el canal pilórico del bulbo, ¿no? Y todo el marco duodenal. Otra de las patologías, tenemos los divertículos del duodeno. Son muy raros en el intestino delgado, pero sí se presentan en el duodeno. Estas pueden ocasionar obstrucción, cuando no, en algunos casos obstrucción, de repente tiene un pedículo, se produce una torsión y puede producir una obstrucción, o si puede este divertículo inflamar, entonces produce una diverticulitis, dolor. Y también puede haber sangrado del divertículo. Acá, como ven, ustedes ven una imagen de adición, ¿no? El divertículo es una imagen de adición. Otro ejemplo, una radiografía de tránsito, donde están viendo aproximadamente, creo que este es el divertículo es el duodeno, miren, imágenes de adición, los divertículos se han llenado de contraste.
Cuando uno estudia el tránsito, un tránsito, y uno piensa, por ejemplo, uno pide, ¿por qué pide uno tránsito? Generalmente el paciente tiene una historia de una diarrea crónica, adelgazada, bajo de peso, de repente también tienen heces bien fétidas, grasosas. Entonces estamos hablando de una patología de síndrome de mala absorción. El síndrome de mala absorción se puede presentar en varias patologías. Por ejemplo, puede presentarse en linfoma, puede presentarse en la tuberculosis, en la enfermedad de Crohn, ¿no? En la esclerosis, en la enfermedad celíaca. Son varias patologías que puede presentarse un síndrome de mala absorción. Entonces, uno, si se sospecha de eso, uno pide un tránsito, y hay que ver algunas cosas que se pueden encontrar en este tránsito. Por ejemplo, hay que ver dilatación. La dilatación más que nada puede ser por un hilo obstructivo, ¿no? O lo contrario, si no es obstructivo, puede ser por la misma alteración de la pared, que puede ser ocasionada por el PRUE, la amiloidosis, o por ejemplo enfermedad del tejido conectivo, ¿no? O isquemias mesentéricas. Todo eso puede producir dilatación, o alteraciones en la inervación, como se produce en la enfermedad de Chagas. Hay que ver el engrosamiento de los pliegues mucosos. Más bien le voy a enseñar la siguiente placa para ver todos esos signos. Miren, acá tenemos un tránsito. Es muy diferente a las primeras controles de tránsito que les había enseñado, pero este es un tránsito patológico, donde este paciente tiene síndrome de mala absorción. ¿Por qué? Miren, uno de los signos que tiene fragmentación. Estos pequeños puntos de vario fragmentados, eso no debe ser normalmente, se llaman signos de fragmentación. Floculación. Cuando un intestino tiene un problema inflamatorio, prácticamente aumenta las secreciones. Entonces, al aumentar las secreciones, diluye el vario que está ingresando, que le hemos puesto, y además se produce floculación, o sea, no llega a pegarse a las paredes y se produce la floculación del contraste, ¿no? Entonces, puede ser esta zona, la zona donde hay mucho contenido de vario que se ha precipitado, se ha floculado. Acá tengo otro signo, el del signo del molde. ¿Qué significa el signo del molde? Es una dilatación aislada de una asa intestinal, donde prácticamente los pliegues han desaparecido, y tiene un aspecto como si fuese una pasta dental, algo así, ¿no? Como un tubo, ¿no? Sin pliegues. Otro signo que tienen que buscar ustedes son segmentaciones. Miren estos acúmulos de vario, eso se llama segmentaciones. Eso no debe ser normalmente un tránsito. Entonces, acá en las segmentaciones, los pliegues están conservados, no así acá en el signo del molde, o uloide, que lo dicen también, ahí sí están alterados los pliegues. Acá tenemos otro tránsito patológico, un síndrome de mala absorción. Siempre busquen dilataciones, dilución de la sustancia de contraste. Acá miren, acá parece que como si se hubiera precipitado, y acá está diluido, miren. Pero además también están viendo, mira, estas rayitas negritas que están viendo ustedes acá, son los pliegues. Seguramente que si uno toma el calibre debe ser más de 2 milímetros. Las paredes, miren, si vemos en este segmento de asa y este segmento de asa que es paralela con esta, entre estas está que es la pared, lo negrito, ¿no? Acá también tiene más de 2 milímetros. O sea, hay engrosamiento de pliegues, engrosamiento de la pared. Segmentación, acá hay uno, por acá hay otro, ¿no? Fragmentación, muy escasos por acá, algunas como en nevado se le dice, ¿no? Acá hay otras, algunas, ¿no? Ese es un tránsito patológico. Cuando uno revisa con mucho cuidado un tránsito, hay que ver, miren, una de las asas, mire como un fino, múltiples micronódulos. Estas pueden deberse, son pequeños defectos de represión. ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia de los folículos linfoides en la submucosa, ¿no?
también tiene un aspecto de empedrado, en forma de empedrado que lo tiene en la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es un compromiso inflamatorio no específico. En cambio, la TBC sí es un cuadro inflamatorio específico. La enfermedad de Crohn es una enfermedad de jóvenes, generalmente entre 20 y 40 años, y generalmente se afecta el hilio terminal. ¿Cómo empieza la enfermedad de Crohn? Comienza en la submucosa con nodulaciones por hiperplasia de los folículos linfoides y sigue la ulceración de estos nódulos. Luego continúa formando granulomas, que los granulomas se forman a través de toda la pared, además acompañada de ulceraciones. Los pliegues mucosos van a estar engrosados e irregulares. Todo esto lo podemos buscar también en un tránsito intestinal, algunos signos. Si no, lo buscamos en la tomografía computarizada. El edema submucoso puede producir nódulos, dando la apariencia de granulada de la mucosa. Ahora, miren, antes decía un aspecto empedrado. ¿Por qué? Se producen ulceraciones lineales y transversales. Estas van a rodear al islote de mucoso intacta. Todo eso le va a dar un aspecto de empedrado. Es una característica de la enfermedad de Crohn. En las fases más tardías va a haber espasmo. Y todas las lesiones de la pared que hemos hablado va a originar estrechamiento. Y los bordes deshilachados de la mucosa o las úlceras, todo eso es signo de la cuerda. Hay fístulas también, hay engrosamiento y rigidez del mesenterio y lesiones salteadas. ¿Qué significa lesiones salteadas? Había dicho que la lesión habitual es el hilio terminal, pero además de esta lesión del hilio terminal, hay que buscar otras lesiones en otras partes del intestino delgado que pueden estar ahí presentes. Entonces eso nos llega más, o sea, nos aproxima más al diagnóstico de la enfermedad de Crohn, porque son lesiones salteadas. Acá hay un ejemplo, mire, de la enfermedad de Crohn en un tránsito. Mira, la parte donde está el hilio, mira, está estrechado, ¿no? Este es el signo de la cuerda, ¿no? Es el signo de la cuerda. Y están separados estas asas. ¿Por qué? Porque seguramente hay compromiso también del mesenterio, ¿no? De la pared del mesenterio, porque lo que está señalando que es la luz, ¿no? La luz está bien estrecha, miren, el signo de la cuerda. La enfermedad de Crohn afecta muy poco el ciego, muy poco. Este es otro ejemplo, mira, de un tránsito de Crohn. Miren cómo podemos, estos pliegues, miren que es una línea, mira, están bien gruesas, marcado engrosamiento de los pliegues mucosos. Hay una granularidad. Todos estos negritos que son de efecto de reclusión que parecen nódulos, en realidad son, pueden deberse a una hiperplasia del folículo linfoides en la submucosa. Miren estas espúculas que les decía, estas pequeñas espúculas se deben a úlceras profundas. Este ejemplo ya les enseñaban antes, en la enfermedad de Crohn. También en la enfermedad de Crohn puede presentarse algunas adenopatías en el mesenterio, como estos que están acá, que no se pintan, porque los ganglios se pintan más tardíamente, o no se pintan, no, se ven más negritos, porque esta es una tomografía con contraste oral y endovenoso. El oral es lo que está pintando las asas, y el contraste endovenoso que le ponen, eso es lo que los pintan ya todo relacionado a los vasos, a todas las paredes también, ¿no? ¿No? Acá tranquilamente estamos viendo acá, miren cómo está una llaga hipodensa por acá, que está estrechando la luz del intestino. La TBC intestinal es un compromiso inflamatorio específico. En estos pacientes el 50% presentan tuberculosis pulmonar. Aquí, cuando ustedes vean el tránsito, va a haber bastante signos de segmentación. Ahora, el tránsito está acelerado, seguramente que de repente en menos de una hora ya el vario está en el ciego, está acelerado. Se caracteriza porque tienen úlceras profundas y perforantes
generalmente en el borde antimesentérico, o sea, no opuesto al lado donde está el mesenterio, ¿no? Nos hablaban antes que no, bueno, no les dije sobre el mesenterio. El mesenterio es un órgano que sirve de suspensión al intestino, y el mesenterio más o menos recorre de L2 hasta la articulación sacroiliaca, ¿no? Es oblicuo. En esa posición el mesenterio se fija a la pared posterior de la cavidad peritoneal, o sea, de L2 a la articulación sacroiliaca, ¿no? Esa es derecha, ¿no? De forma oblicua, que sirve de suspensión al intestino. Hay que ver en la tuberculosis, el engrosamiento de la pared, hay abscesos, fístulas en la región iliocecal. Miren, esto es lo que le diferencia del Crohn. El Crohn hay casi nada de compromiso cecal. En cambio, en la tuberculosis sí van a ver ustedes excesivo compromiso cecal, y el ciego está retraído y afecta sobre todo el borde interno del ciego y el colon ascendente. Esa es la característica de la tuberculosis. En las tomografías computarizadas hay que mostrar adenomegalias, peritonitis tuberculosa con ascitis en la tuberculosis, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, miren, de una TBC. Acá en Crohn es parte también distal, está afectando, mira, TBC, pero acá es diferente. El Crohn es más lineal, si no me recuerdo, acá es más, la hilo distal es irregular, ¿no? Un poquito irregulares, ¿no? Disminuye el calibre, pero más, ¿no? Y mire cómo hay extenso compromiso del ciego, y también vemos del colon ascendente. En cuanto a los tumores benignos del intestino delgado, el 90% de estos tumores tienen una apariencia polipoidea. Ahí tienen el porcentaje de los leiomiomas, los adenomas son más frecuentes en yeyuno, también los hay en duodeno. Los lipomas en 15%, los hemangiomas son 13% y son más frecuentes en el yeyuno. Todos estos tumores benignos producen imagen de defectos de represión. Casi todos son submucosos, los bordes son bien definidos y una superficie lisa. ¿Por qué? Porque estiran la mucosa. Esta no produce destrucción de la mucosa, pero sí la desplaza, ¿no? O sea, desplaza los pliegues mucosos. Generalmente no se ulcera, no invade órganos vecinos, pero sí los desplaza. Miren acá, tengo un ejemplo de un leiomioma. Los leiomiomas a veces no solamente son submucosos su crecimiento, también tienen crecimiento hasta la serosa. Entonces, cuando está hasta la serosa en un tránsito, no podemos ver realmente el tamaño del leiomioma. Entonces, hay que utilizar como tomografía computarizada para ver el verdadero tamaño de un leiomioma. Pero miren acá, parece que está en posición submucoso, es de contornos bien delimitados, no invade los pliegues, más bien solamente las desplaza, miren, las desplaza, y por el tamaño estenosa un poco la luz del intestino. Acá hay otro leiomioma, miren acá, está en este borde del intestino delgado, está una imagen de defecto de represión. Entonces también, mire, debe ser un crecimiento de subseroso. No invade, miren, a esta asa intestinal, simplemente la desplaza un poco, ¿no? Está ocupando un espacio, desplaza, sin invadir, no infiltra. Esa es la característica de un tumor benigno, leiomioma en el hilo distal. Otro ejemplo acá, este es un tránsito, y acá tenemos las zonas distales del ilio, y van a ver acá una imagen, miren, como de efecto represión, que tiende a desplazar al colon, a las austras, están los objetos de las austras, los tiende a desplazar, pero no la infiltra, leiomioma iliaco. Los adenomas, como le dije, son frecuentes, más el yeyuno, pero también el duodeno. Se dividen en tubulares vellosos y túbulo vellosos. Los adenomas vellosos suelen localizarse en la segunda porción del duodeno, son poco frecuentes, son formas sésiles, son de
de un mayor tamaño y tienen degeneración maligna en un 40-45%. Hay que tener en cuenta acá que estos adenomas vellosos, cuando están en la segunda porción, al crecer prácticamente obstruyen el colédoco y bueno, el paciente tiene dolor y ictericia, ¿no? Porque obstruye la salida del colédoco. Su importancia más que nada es porque degeneran, ¿no? Un 40-45%. Acá tenemos un ejemplo de un adenoma velloso. Miren, en esta asa intestinal, acá hay una imagen redondeada de efecto represión. En este caso, aparentemente solamente comprime, desplaza y poco estenosa nada más la asa. La poliposis familiar generalmente más se presenta en el colon, pero cuando se presenta en el intestino delgado puede ser múltiple, inclusive puede llegar hasta 100. ¿Y cómo se reconoce? Cuando uno ve pequeñas zonas de defecto de represión, ¿no? Múltiples que pueden llegar hasta 100. Los tumores potencialmente malignos, de estos potencialmente malignos tenemos el carcinoide, más frecuente, es el más frecuente del intestino delgado, ¿no? El carcinoide. La zona más afectada es el ilio distal. Se presentan con unos nódulos submucosos que al crecer invaden la pared y el mesenterio. Estos tumores son difíciles de catalogarlos si son benignos y malignos, pero desde el momento que comienzan la invasión y dar metástasis, recién se le dice que son malignos. Las metástasis producen en hígado, ¿no? Y estos tumores producen la hormona, la serotonina, pero como el hígado no la puede bloquear, entonces se producen reacciones clínicamente ustedes tienen que saber reconocerlo, porque el paciente a veces viene con rubicundez de la piel o tienen espasmos bronquiales, ¿no? Entonces, o la serotonina. Radiológicamente se puede presentar como un nódulo o nódulos tumorales que van a producir gran efecto retráctil sobre estructuras vecinas. Por angiografía se pueden ver las activaciones vasculares en forma estrellada. Vamos a vernos en imágenes de eso. Miren acá tenemos un nódulo. Miren cómo tiende, miren un nódulo, parece que tiene un mesenterio y tienden a retraer las asas. Esta es una tomografía, por si acaso, ¿no? Con contraste oral y endovenoso. Entonces, este nódulo ha captado la sustancia y miren cómo pinta los vasos. Estos vasos tienen una forma radiada hacia el tumor. Esa es la característica. Cuando ustedes vean esto, casi la mayoría son similares, ¿no? De forma radiada, que retraen y producen a veces pseudodivertículos, saculación, tumor carcinoide. Acá tenemos otro ejemplo, miren un tránsito intestinal, tenemos acá una zona de separación, como un defecto de represión, pero miren cómo aparentemente retrae las asas intestinales. Eso es característico. Si ven una imagen similar, es un tumor carcinoide. En cuanto al linfoma, en cuanto a los tumores malignos, el más frecuente tenemos el linfoma, el más frecuente del intestino delgado, puede ser primario o parte de un proceso generalizado linfomatoso. El más frecuente, el no hodgkiniano, y del no hodgkiniano es el que más en el ilio, en un 51%. Tienen varios patrones radiológicos. Una de las formas, tiene las formas anibesmáticas en un 20%, donde se va a producir una gran destrucción de la pared, de los planos musculares y van a estar de forma aneurismáticas en un 20%. También en forma estenosante, en la forma estenosante en un 20%. Puede presentarse en las formas ulcerativas, o sea, una gran tumoración ulcerada en un 22%.
También hay en forma nodular múltiple, un 40%. Bueno, todos estos patrones, hay un patrón común, que es el engrosamiento de la pared, que puede ser difuso o local. Y se pueden ver también adenopatías alrededor de los vasos, ¿no? Acá tenemos, como le dije, este linfoma, este es el patrón redondo común, que es, mire cómo está bien grueso las paredes, y es prácticamente estrecha la luz. Linfoma. Otro linfoma iliar, que es más moderado, mire, engrosamiento de la pared. Estrecha la luz, para que esté el barrio, ¿no? El barrio o la sustancia, porque esa es una tomografía. Como generalmente cuando le dan a este barrio, en una tomografía puntual le dan barrio pero bien diluido, 2 horas antes. ¿Para qué? Para que ese contraste diluido en agua pase al intestino delgado, grueso y podamos ver la luz, ¿no? Y después ya casi al comenzar la tomografía ya le dan el contraste endovenoso y ya para pintar los vasos, ¿no? Las paredes. Tumores malignos del intestino delgado, tenemos el adenocarcinoma, es el segundo en frecuencia del intestino delgado, en una frecuencia de 25 a 35%. De estos se encuentra en el duodeno el 45% y en el uno el 44%. Los patrones neurológicos comunes tenemos una lesión anular, miren, en un 60%, lobulada un 30%, ulcerada, o sea, masa ulcerada un 10%. Otro tumor maligno tenemos el eomiosarcoma, que solamente se presenta en el 10% de los tumores malignos del intestino delgado. No tiene preferencia de localización, es común ver una masa palpable y estos tumores tienden a sanar grave en el sentido delgado. El sarcoma de Kaposi se relaciona con pacientes con SIDA, generalmente homosexuales. En el 95% de los casos es común ver múltiples masas submucosas con o sin ulceración central, ¿no? Que es el signo de ojo de buey. Ojo de buey, ¿no? Porque en la úlcera se llena el vario, y como tiene el halo que lo rodea edematoso de la úlcera, entonces todo eso da el signo de ojo de buey. Esto ustedes, para que este esquema le he traído para que ustedes vean, miren cómo podemos diferenciar un tumor maligno de inflamatorias. Miren cómo el tumor es abrupto, mira, de la lesión sana abruptamente pasa a la lesión, donde hay destrucción de toda la pared, la mucosa, los pliegues, y estrecha la luz. Es abrupto, mire, de sano a sano patológico. En cambio, no, el inflamatorio se presenta en esta forma. Cuando ustedes vean, ahí los bordes infundiliformes en forma gradual, miren. Entonces, esto es patología inflamatoria. También le dice el signo del servilletero. Esto pueden ver ustedes en el adenocarcinoma de colon, el adenocarcinoma del intestino delgado. Esto es un adenocarcinoma, es un tránsito. También miren el signo del servilletero, miren cómo la mucosa normal inmediatamente pasa a una lesión abruptamente, a uno patológico, donde está bien estrecha la luz, ¿no? También en forma anular se le podría decir. Es un adenocarcinoma anular de Lulio, bien estrecho, irregular. Acá hay está bien separada de esta asa. ¿Por qué? Porque seguramente que esto está ocupado por un compromiso tumoral, ya sea de las paredes del mesenterio. Adenocarcinoma anular. Otro adenocarcinoma del intestino delgado, de la forma lobulada, miren, en la forma lobulada, y ahí adentro hay imágenes de defecto, represión por las masas tumorales. Es un tránsito por acá,
más o menos está como empezando el yeyuno, ¿no? Después del ángulo duodeno-yeyunal. Una tomografía para ver un adenocarcinoma primario de yeyuno. Bien, esta sasa delgada, lo reconocemos porque tiene sus pliegues, ¿no? Puntos negritos, rayitas, pero miren cómo esta asa está dilatada. Porque esta dilatación proximal se debe más que nada a que ahí, miren, unas formaciones de efectos de represión irregulares como tipo polipoides, ¿no? En la luz. Es un adenocarcinoma, ¿no? Bueno, eso es todo.